Te saludo con la paz del Señor. Pongámonos en pie para iniciar nuestro de alabanza al Señor Jesús. Amado Dios y poderoso y santo, gracias Señor por tu bondad y misericordia en esta cita con nosotros. Gracias por que pudimos venir ante ti, oh Dios, tal como somos, como estamos. Tú nos conoces, nada podemos esconder. Tómanos en tus manos, oh Dios, esta noche. Palabra que sea, oh Dios, un alimento para crecer en santidad y conocimiento, para gloria tuya, Señor, porque tú eres todo en nuestra vida. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendice a las personas que han de venir pronto, cuídalos. Oh Dios, que no haya ningún tropiezo por ahí, Padre Santo. Y los que se quedan en casa, Padre, tu obra en cada corazón, Padre amado. Oramos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, continuamos con el estudio del libro de los Efesios. Habíamos empezado a estudiar la armadura de Dios hace 2 semanas. Habíamos visto que debemos estar ceñidos con nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hoy vamos al capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. Dice, calzados con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Sí? Entonces, recordemos que el apóstol Pablo mira la armadura, mira las herramientas que Dios nos ha dado, las herramientas de la luz, sus herramientas como una especie de armadura. Y se imagina él a un soldado romano y habla de toda esta armadura. Habíamos visto ya acerca de qué significaba pues estar ceñidos los lomos con la verdad. Habíamos visto qué significa estar vestidos con la coraza de justicia. Y hoy vamos a ver qué es el calzado con los expuestos, nuestros pies aprestos con el Evangelio de la paz. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. ¿Para qué se utiliza este calzado? Naturalmente que para caminar. Y en este caso, para caminar y llevar las buenas noticias del Evangelio Santo de Dios. Sí, pero lamentablemente en nuestros días la gran mayoría de los cristianos andan descalzos. Total, para estar sentados en la banca de una iglesia los días domingos no necesitan estar puestos este calzado, porque no están ocupados en llevar el Evangelio como ordenó el Señor. Este es un pensamiento que es el pastor Chuck Fleming. Él dice que en los últimos años la iglesia sufre una comodidad crónica. Una comodidad crónica, o sea, nos gusta ir a la iglesia, nos gusta participar de los eventos que hay en la iglesia, nos gusta escuchar la palabra en la iglesia, pero no nos gusta compartir el Evangelio. No nos gusta. Hacían una estadística a pastores en unas iglesias de allá en Estados Unidos, y apenas del 100% de los encuestados, apenas el 2% evangelizaba. Pastores, imagínense al resto de hermanos.
Entonces es porque la iglesia ha entrado en un estado de comodidad. Ya soy salvo, ya tengo la gracia de Dios, pues voy a ocuparme de las cosas. Y si bien el Señor no nos dice que dejemos de ocuparnos de las cosas, porque tenemos que trabajar, tenemos que mantener un hogar, tenemos que dedicarnos al trabajo, está bien, tenemos que criar a los hijos, pero no debemos dejar a un lado algo tan importante que es la evangelización. Recuerde que la predicación del evangelio es esencial. El apóstol Pablo dice: ay de mí si yo no anunciara el evangelio. Él mismo dice que sentía un fuego en su corazón. Jeremías dice: hay veces que ya no quiero hablar de ti, Señor, pero hay un fuego en mi corazón. Entonces, a veces hemos perdido ese fuego en nuestro corazón, ese amor por el perdido, ese amor por aquel que no conoce del Señor. Y nosotros debemos entender en nuestro corazón claramente que aquel que no tenga a Cristo en su vida, aquel que no sea salvo por la gracia, cuando muera va a ir al infierno. No hay otro lugar determinado para aquel que no se convierte al Señor. Y a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2 y 3, dice que a Dios le ha placido salvar al perdido a través de la locura de la predicación. Es decir, Dios no va a salvar a nadie con películas, Dios no va a salvar a nadie con conciertos cristianos, Dios no va a salvar a nadie con actividades cristianas, con teatros ni cosas parecidas. Dios va a salvar al perdido cuando se le predique el evangelio. Y si bien nosotros sabemos que la salvación es un asunto soberano de Dios, es verdad, pero Dios nos ha dado a nosotros la encomienda de predicar su palabra. Es verdad, ni usted ni yo vamos a salvar a nadie. Seguro, ni siquiera nosotros nos hemos salvado. Tuvo Dios misericordia de nosotros, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a salvar a nadie, pero nosotros somos esos bienaventurados que caminamos y llevamos el Evangelio de la paz. ¿Qué significa este Evangelio de la paz? ¿Qué significa que nuestro calzado es el mensaje del Evangelio? Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestra anuncio? Eso es clarito, responsabilidad no de nosotros, es de Dios. El convencer al pecador de pecado, juicio y justicia es una obra del Espíritu Santo de Dios. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, juicio y justicia. Ya, usted y yo no vamos a poder. Es que, pastor, no le puedo convencer que venga a la iglesia. Más que convencerle que venga a la iglesia, convénzale a través de la predicación del Evangelio que esa persona necesita a Cristo, que sin Cristo está perdida, que sin Cristo no tiene esperanza. ¿No es cierto? Porque el Evangelio tiende a llevar a eso, a un reconocimiento en el corazón de la persona, su necesidad de un Salvador. Y sabemos por la palabra de Dios que el único Salvador es Jesucristo. Entonces, mucha gente se excusa y dice: a mí no me han enviado. Porque la Biblia dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y a mí nadie me ha enviado a predicar, entonces yo no estoy llamado a predicar. Cuando la Biblia dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Tenemos que ver atrás lo que la Biblia dice: cuán hermosos son los pies de aquellos anuncian el Evangelio. Es decir, ¿quién ha sido limpio su caminar? Aquel que ha creído que Jesús es el Salvador. Recuerde la enseñanza de Pedro: Señor, yo no voy a dejar que me laves los pies. Y Jesús le dijo: si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Ah, entonces sí, lávame todo el cuerpo. No, le dijo: aquel que ya está lavado todo su cuerpo, solamente necesita ser lavado los pies. Porque Jesús estaba diciendo: aquel que ya es salvo, cuando se contamina con el pecado, tiene que confesar y limpiarse a través de la confesión sus pecados, ya en lo que Jesús hizo en la cruz. Pero entonces, esa persona ya es una persona bienaventurada, que sus pies ya han sido lavados en la sangre del Cordero de Dios, ¿no es cierto? Su caminar está siendo día a día lavado. Entonces, esa persona que ya es salva tiene la obligación de predicar el Evangelio, porque ya es alguien que de parte del Señor ha sido enviado a predicar el Evangelio. Amén. Si bien en una iglesia es responsabilidad del pastor, de los maestros y evangelistas de enseñar la palabra de Dios, fuera de la iglesia es una responsabilidad de todo creyente anunciar la verdad del Evangelio. Amén. De esa no nos libramos nadie. Dios un día nos va a demandar. Un día, en el juicio ante el tribunal de Cristo,
Dios nos va a demandar qué hicimos con la palabra que Él nos dio. ¿A quiénes le predicamos? ¿A cuántos anunciamos esta verdad? ¿O fuimos tal vez como el insensato que guardó el talento en la tierra? Porque le dijo que era rudo, que era injusto el amo y que él recogía donde no había sembrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor le quitó ese talento y le dio a aquel que sí había hecho producir los talentos, aquel que más tenía. Entonces, pregunta, si nuestro calzado es el mensaje del Evangelio, es porque el Evangelio fue quien nos lavó nuestra vida, fue el Evangelio, fue el mensaje del Evangelio el causante de que su vida y la mía hoy puedan resplandecer delante de Dios. Porque su vida y mi vida le pertenecen a aquel que nos compró como esclavos, es Jesús. Nuestros ojos tienen la mirada puesta en Jesús, ¿no es cierto? Autor y consumador de la fe. Nuestra fe está basada no en ciencia ni en entendimiento humano, ni en sabiduría de los hombres, ¿verdad? Nuestro fundamento, nuestra fe está basada en una realidad, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey, que Jesús es el Salvador. Entonces, nuestra fe está basada en fundamento firme, en un fundamento inconmovible, en un fundamento eterno. Entonces, si nuestros pies están calzados con el mensaje del Evangelio, es porque nosotros hemos aprendido a caminar en ese camino estrecho. Pues estrecho es el camino que conduce a la puerta de la salvación, y son pocos los que están en él. Pero amplio es el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que caminan por ahí, dice la Biblia. Y ese camino estrecho lo preparó Cristo con su sangre. Ese camino estrecho lo preparó Cristo con su muerte. Ese mensaje llegó a nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo a través de la predicación del único mensaje que puede salvar al perdido, que es el Evangelio. Y el Evangelio anuncia a Jesús, porque la Biblia dice claramente, tanto en Filipenses como en Hechos, que no ha sido dado ningún otro nombre, ni en los cielos, ni en la tierra, por quien podamos ser salvos. Entonces la gente no necesita escuchar testimonios de que, yo era pecador, era el peor de los borrachos, yo era el peor de los adúlteros, y el Señor me sanó, y ahora soy diferente, y soy un buen padre de familia. Ese mensaje no salva a nadie. El mensaje que salva es que Jesús murió en la cruz por los pecadores. Como dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Es el mensaje que salva. Ese fue el mensaje que nos salvó. Que nosotros vivíamos en un mundo sin Dios, sin esperanza, lejos de la ciudadanía celestial, muertos en delitos y pecados, ajenos totalmente a la ciudadanía de Dios. Y que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y aún, a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro calzado es el mensaje del Evangelio. Pregunta, ¿cuál es el Evangelio? En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, ahí habla lo que es el Evangelio. Acompáñenme en sus Biblias a Isaías 53, versículo 5. Para mí, en el capítulo de Isaías 53 es el capítulo más fuerte en cuestión de la misión del Señor Jesucristo en la tierra. Entender este capítulo es entender la grandeza del mensaje de Dios a través de Cristo. Es hermosísimo. Como lo presenta Isaías al Hijo de Dios. Versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que Jesús fue herido, y la palabra herir habla de herir, de muerte, por nuestras rebeldías. Mi hermano, ese es el mensaje del Evangelio, que Él murió por nuestras rebeldías. Él fue a la cruz por nuestros pecados. Él fue a la cruz no por el gusto de morir simplemente en la cruz, sino porque Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él sabía, el Dios único, que la única manera de pagar el precio de las iniquidades era con la sangre del justo, con la muerte del justo, por los injustos, por los transgresores, por los pecadores, como usted, como yo.
Entonces ese es el mensaje del Evangelio, que Él fue herido, fue muerto por nuestras rebeldías. Él fue molido, la palabra moler es destrozar. Su carne fue destrozada en la cruz. Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, es decir, nosotros perdimos la paz con Dios por nuestros pecados. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Y es por medio de quién? De Cristo Jesús. Es decir, nuestro pecado nos había llevado a tener una enemistad completa con el Padre. Completa. Alguien decía, pero ¿qué problema hay? Por último, ya, yo soy enemigo de Dios, ya. Digo, no, el problema no es que una persona sea enemiga de Dios. Porque una persona no le puede hacer nada a Dios. No le puede afectar en Dios en nada. Crea o no crea, Dios sigue siendo Dios. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que Dios es enemigo del pecador. Y ahí el pecador está en problemas. Porque Dios al pecador sí le puede hacer daño, ¿sí o no? ¿Qué dice en Apocalipsis 20? ¿Qué va a hacer Dios al pecador? Enviarlo al lago de fuego. Entonces, Él era enemigo de nosotros a causa de nuestro pecado. Era Dios. Y lo que Dios hace, reconciliarnos por medio de la cruz, por medio de Cristo, por medio del sacrificio, reconciliarnos a nosotros con Él. Entonces es lo que dice la Biblia, el castigo de nuestra paz. Dios, el Padre, castigó a su Hijo por nuestro pecado, hermano. Por su paz y por mi paz. Para darnos paz a nosotros con Dios, Jesús en la cruz fue castigado. Recuerden, en esto ya lo he dicho muchas veces, en Getsemaní, el Señor Jesucristo le dijo, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa. Recuerde que había muchas copas. Una copa era la copa del sacrificio. Esa copa Jesús no estaba diciendo. ¿Sabe de cuál era la copa? En Apocalipsis capítulo 7 se abren los sellos y las copas de la ira de Dios son abiertas, son derramadas. ¿Sí? Se refería a esas copas. Por eso la gente sin Cristo en la tribulación va a recibir ¿qué? Toda la ira de Dios. Que por nosotros Jesús recibió ¿dónde? Por eso mucha gente, un sector de la iglesia dice que la iglesia va a atravesar la gran tribulación. Pregunta, ¿entonces Jesús en la cruz no aplacó la ira de su Padre? Entonces la obra de la cruz fue semi-inútil. Entonces Jesús en la cruz no pudo calmar la ira de su Padre. Entonces el consumado es del Cristo. ¿A qué se refiere? Cuando la Biblia dice consumado es, significa la obra está completa. Romanos 8 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y el juicio de Dios en la tribulación es condenación, pues. Es juicio. La iglesia no va a pasar por eso. Entonces cuando la Biblia dice en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, está diciendo que Jesús en la cruz recibió todo el castigo de la ira santa y justa de su Padre por usted y por mí. Lo que teológicamente se llama sustitución. Jesús con su vida santa sustituye la nuestra pecadora. Amén. Y con su muerte vicaria sustituye la muerte que merecíamos usted y yo. Por eso Dios, el Padre, a través de su Hijo, ¿cómo nos ve ahora? Como Jesús, santo, sin mancha, inmaculados. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino que Él nos sustituyó. Él tomó el lugar que nos correspondía. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eso es el Evangelio. El Evangelio es que aquel que está en Cristo Jesús ya no va a condenación. Y ha sido perdonado. Por eso es buenas noticias. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Muchos cristianos en el mal entendimiento de la palabra de Dios, ¿qué dicen? Reclama sanidad porque la Biblia dice que por sus llagas fuimos curados.
Si usted se da cuenta, en el contexto de Isaías habla del pecado. Habla del pecado. ¿Cuál es la enfermedad más terrible de la humanidad? El pecado, hermano. Porque por último, un cristiano puede morir con cáncer. ¿Sí o no? ¿O no? Pero en Cristo, ¿qué es? Salvo, se va al cielo. Porque la enfermedad que había matado a esta persona antes de ser salvo por Cristo y ser resucitado hacia una nueva vida en el Espíritu Santo, este cristiano estaba destruido por el pecado. Estaba consumido por el pecado. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor nos limpia de toda maldad. Nos limpia de todo pecado. Y nos da nueva vida. Y por su llaga, todos aquellos que por la misericordia de la gracia de Dios hemos recibido por fe la salvación que es de Cristo Jesús, hemos sido curados. Y Dios nos ha declarado limpios. Una bella analogía en el Nuevo Testamento, hermosa analogía acerca de la limpieza, es cuando el Señor limpiaba a los leprosos. La lepra es una analogía de lo que es el pecado. Así como la lepra consume el cuerpo de un ser humano hasta destruirlo totalmente, ¿no es cierto? Igualmente el pecado destruye la vida total de un ser humano hasta consumirlo totalmente y matarlo. Y como consecuencia de esa muerte ir al infierno. Cuando la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros sanados, significa que por su sacrificio el pecado ya no nos destruye. Ya no nos separa de Dios. Ya no nos aniquila. Porque somos nuevas criaturas. Es decir, que todos nosotros, hablando de Isaías 53:5, que es el Evangelio, todos nosotros nos desviamos de nuestros propios caminos. Hicimos lo que nuestra voluntad nos guiaba. Por eso la Escritura dice claramente en Romanos 3:9, en adelante dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay un solo justo. Cuando la Biblia dice no hay justo ni uno solo, habla en su propia justicia. Yo por mi propia justicia soy declarado injusto, pero por la justicia de Cristo en mí soy declarado justo. No hay justo ni uno solo. ¿Qué más dice? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, clarito dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Cuando la Biblia dice no conocieron, hablan de que nunca intimidaron con un camino de paz, jamás. Ningún ser humano sin Cristo puede conocer la paz verdadera, nadie. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermano, sin Cristo todo ser humano está bajo el juicio de Dios. Sin Cristo todo ser humano no tiene esperanza. Sin Cristo todo ser humano está complicado. Sin Cristo nadie, absolutamente nadie, tiene ninguna esperanza. Entonces, cuando la Biblia habla de que Él pagó en su sangre la paz que nosotros no teníamos, está diciendo que en su misericordia y gracia hoy hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Entonces, pregunta, yendo un poco más adelante. Si no conocieron camino de paz, si no hay temor del ser humano delante de Dios, si sabemos que la ley, todo lo que dice, es buena y sujeta a todo ser humano bajo la ley, si la misma ley nos cierra la boca hasta el último y no podemos declararnos justos delante de Dios por nuestros méritos y todos somos juzgados como culpables, pregunta, ¿quién se salva?
¿Quién se salva? ¿Cuál es el que se salva? Si alguien dice yo me salvo porque confesé a Jesús como Señor y Salvador, significa que hizo algo para salvarse, confesó, pues. ¿Sí o no? Pero si la Biblia revela que aún estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, revela el mérito de la salvación ¿en quién? En Dios, y no en nosotros. Simplemente los hijos de Dios somos receptores de la salvación. Nada más. No somos originadores de la salvación. Ningún ser humano puede hacer nada para ser salvo. Todo es obra y gracia y méritos de Cristo en la cruz. Es decir, delante de un Dios santo, todo hombre y mujer, somos ¿qué? Buenitos. Somos chéveres. Somos merecedores de la gracia de Dios. ¿Es verdad eso? No, delante de Dios todos somos pecadores. ¿Y la paga del pecado qué es? De acuerdo a Romanos 3:23. Muerte. Entonces, como conclusión, si todo hombre es pecador, si la paga del pecado es muerte, ¿todo hombre qué merece? ¿El cielo o el infierno? El infierno. Entonces la gente que se va al infierno se va al lugar que merece. Y aquellos que por la gracia de Dios vamos al cielo, ¿sabe por qué es? Simplemente Dios tuvo misericordia, nada más. Ese es el evangelio verdadero. El otro, el que dice que el hombre hace algo para salvarse, es el evangelio mentiroso. Es el evangelio llena de iglesias, pero de un montón de gente que no es salva. El evangelio verdadero es aquel que humilla al pecador, a tal punto de hacerle reconocer que no tiene nada que ofrecerle a Dios, más que sus pecados. El evangelio verdadero es el que humilla hasta el punto de que solamente puede mirar al cielo y pedirle a Dios misericordia. Pedirle a Dios misericordia. Señor, perdóname. No hay otra. El de las obras es el evangelio que envía a la gente al infierno. El de la gracia es el evangelio que lleva al hombre al cielo. ¿Recuerdan el hombre rico? ¿Qué haré para heredar el reino de los cielos? ¿Dijo o no le dijo? Jesús le pronunció 6 mandamientos que tienen que ver con el ser humano, no con Dios. Correcto, pero es aquellos que quisieron salvarse por obras. Y lógico que Dios es justo y Dios le dice, ¿tú quisiste salvarte por obras? Está bien, vamos a ver. Y como hay un libro de las memorias, les hace acuerdo de todas las cosas que hicieron y ponen una balanza. Como querían salvarse por obras, ¿no es cierto? ¿Usted qué cree que en la vida de un ser humano pesará más las buenas o las malas? ¡Pum! Las malas. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué te mereces tú? Por tus obras, ¿del cielo o del infierno? Entonces te vas al lugar que te mereces, te vas al infierno. Porque la única obra que Dios acepta para salvación, ¿cuál es? La obra de su Hijo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, para que sus obras no sean reprendidas en Cristo. Pero aquel que acepta la luz, sus obras son reprendidas porque viene a Jesús. Correcto, es aquellos que pensaron que por sus obras se salvaban. Y Jesús les dice, nunca os conocí. No les dice, yo conocí y después los desconocí. Dice, nunca. En cambio a los hijos de Dios, ¿qué dice? Hablando de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las... ¿Se da cuenta? Porque la palabra conocer, ginosco, es una palabra muy fuerte, tiene que ver con intimidad. Es como el esposo a la esposa. Ambos son fieles. Ambos nunca han tenido otra pareja. Perdón. ¿Quién solamente puede decir, le conozco a mi esposa? El esposo. ¿Quién le puede decir al esposo, solamente yo lo conozco a mi marido? ¿Quién? La esposa. A eso se refiere. Por eso, solo Jesús conoce a su novia. Y solo su novia conoce a su novio. ¿Se dan cuenta de la analogía? ¿Se dan cuenta de la analogía? ¿Cómo es tan fuerte la palabra de Dios, la analogía? Entonces cuando la Biblia dice, nunca os conocí, lo que está diciendo Jesús,
Entonces jamás fueron parte de mi novia. Por eso no pueden estar conmigo. Totalmente contrario a lo que les dice a sus ovejas. Yo sí las conozco a mis ovejas. Ellas me conocen y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán, ni nadie las arrebatará. Porque mi Padre es mayor que todos y mi Padre me las dio. Y como mi Padre es más que todos y el Padre y yo somos uno, yo soy más que todos. Por lo tanto, de las manos de Jesús, hermanos, si usted es una oveja de Cristo, nadie le puede quitar de las manos de Jesús. ¿Nadie? Es imposible, hermano. Es imposible. Porque gracias a Dios del Jesús de la Biblia, es Dios Todopoderoso. El diablo es un títere en las manos de mi Jesús y de su Jesús. El diablo no tiene más poder que mi Jesús. Mi Jesús. Lógico. Por supuesto. Por los frutos os conoceréis. Correcto. No. Nadie se salva por obras. La salvación no es por obras, hermana. Es por gracia. Pero la gracia verdadera en el Hijo de Dios, ¿qué produce? Obras. Un hijo de Dios camina en buenas obras. A pesar de que le fallamos a Dios. A pesar de que todavía pecamos. Pero nosotros queremos todos los días agradarle a Dios. Y nos esforzamos por procurar vivir una vida santa. Y la santidad no es otra cosa más que apartarse del pecado y buscar a Jesús. Y buscar cada día ser más como Jesús. Eso en el creyente genuino existe eso. Un apego a las cosas de Dios. A pesar de que en el camino nos cansemos y le fallemos. Pero hasta una buena obra, ¿sabe cuál es? Es reconocer que le hemos fallado cuando pecamos. Y pedirle perdón a Dios. Es una obra que Dios preparó de antemano para que caminemos en ella. Porque mucha gente entiende mal este versículo de Efesios 2:10. Le voy a decir en qué sentido. La Biblia dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Sí? Para producir buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella. ¿Qué significa preparar de antemano? No significa que Dios nos va a decir, haga esto, mijito, haga este otro. Sí, no significa eso, porque ya la Biblia es muy explícita en decirnos eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer? Cuando la Biblia habla de que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, habla de que Dios nos mostró un camino como vivir. ¿Ese camino cómo se llama? Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, las buenas obras que Dios preparó, las preparó en Cristo. Es decir, yo debo vivir como Cristo vivió. Un hijo de Dios genuino procura, se esfuerza por ser cada día más como Jesús. Rechaza ser como Satanás. Rechaza la mentira, rechaza el engaño, rechaza la envidia, rechaza la hipocresía, rechaza el odio, rechaza todo lo que Dios rechaza y ama todo lo que Dios ama. Entonces un hijo de Dios procura buenas obras. Procura buenas obras. Pero eso es una consecuencia de lo que ya es, salvo. No es que yo vivo en buenas obras para salvarme, porque es un concepto católico romano. ¿Sí o no? Hacer buenas obras para llegar al cielo. ¿Eso es un concepto bíblico? ¿En qué parte de la Biblia dice que yo tengo que hacer buenas obras para ir al cielo? En ninguna parte. Pero sí enseña la Biblia, y Santiago lo dice claramente, que la fe genuina en un hijo de Dios produce buenas obras. Lógico, por los frutos los conoceréis. Eso sí. Entonces, es decir, delante de un Dios santo, todo hombre y mujer somos pecados, y la paga del pecado es muerte. Pero Dios envió al Señor Jesucristo para hacer el pago por nuestras vidas pecaminosas y por nuestro pecado. Porque, hermano, Jesús, que yo sepa, no va a enviar al pecado al infierno. ¿No es cierto? ¿A quién va a enviar al infierno? Al pecador, que yo sepa. Entonces, es una mediana verdad el decir que Jesús murió por el pecado. Jesús murió por el pecador y su pecado. Lógico.
Porque nos salva pecados, Jesús. Él murió en la cruz por pecadores. Por pecadores. Por aquellos que habíamos infringido la ley. Por aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, decir Jesús murió por los pecados de la humanidad es una media verdad. Jesús murió por el pecador y su pecado. ¿Sí? Por eso la muerte de Cristo es propiciatoria para toda la humanidad. ¿Sí o no? Es decir, todo pecador que se acerque en arrepentimiento delante de Dios, el Padre, en nombre de Jesús, va a ser ¿qué? Perdonado. Pero la muerte de Cristo es expiatoria, que es muy diferente. ¿Para quiénes? Para aquellos que se arrepienten. Porque si la muerte de Cristo es expiatoria para todos, nadie debería condenarse. Nadie debería condenarse. Nadie, pues, porque es expiatoria. Pero ¿por qué, a pesar de que la muerte de Cristo es propiciatoria para toda la humanidad, no es expiatoria para todos? Porque no todos se van a arrepentir. Porque no todos van a reconocer sus pecados. Porque no todos se van a acercar a la persona de Cristo y reconocerlo como lo que Él es, el glorioso Señor y Salvador. ¿Sí? Isaías 9:6. Es una de las profecías en el Antiguo Testamento de la Biblia, que es el Evangelio de Isaías. Para mí es un evangelio. Porque la mayoría de profecías mesiánicas acerca del ministerio, la vida, la pasión, muerte del Señor Jesucristo están en Isaías. Yo diría el 70% por lo menos. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Verán, nos es nacido, no dice es nacido o nació, nos es. Habla de un regalo de Dios al pecador. Está hablando clarito, nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Habla de autoridad. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de ¿qué? Cuando dice príncipe de paz, habla de el fundamento de la paz. No solamente habla de que es el príncipe, porque Jesús no es príncipe en la autoridad, Él es rey. Pero cuando habla de príncipe, habla de un fundamento puesto por el mismo Padre. Es el fundamento de la paz, hermano. Fuera de Cristo no hay paz. Por eso las naciones que tratan y se sacan el aire por buscar la paz. Este hombre llamado Francisco, que viene a los países disque a traer paz, es un falso mensajero, hermano. Porque el único que puede traer paz, cuando venga, ¿quién será? Cristo, hermano. La iglesia trae paz. Es Cristo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y las personas se arrepienten y reconocen al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, y son salvos por su gracia, viene la paz sobre ellos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz como el mundo. Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, solo por el Señor Jesucristo y el mismo que es presentado al pecador por medio del Evangelio, de la gracia, el pecador puede obtener paz. No hay otra manera. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto, el creyente debe perseverar en el Evangelio. Lo que hablábamos, mi hermana, lo que usted decía, las obras. El creyente debe perseverar en el Evangelio, hermano. Debemos perseverar. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es hermosísimo este versículo. Si lo ampliáramos es muy rico. No lo voy a estudiar con una exégesis profunda, porque es muy profundo. Pero la palabra guardar es como encerrar dentro de algo. Como cuando teníamos niños pequeños, ¿no es cierto? Y teníamos que salir, ¿qué hacíamos? La puerta de afuera, si en caso el guambra se sale, ya la otra ya no la puede abrir. Es decir, poníamos a nuestros hijos en un lugar seguro. ¿No es verdad? Entonces, más o menos es eso.
Tú guardarás. ¿Quién dice? Él. En completa paz. Aquel cuyo pensamiento, su mente, su corazón, todo su ser, persevera en Él. Y eso es consecuencia de que ha confiado en Dios. Si lo leemos de atrás adelante, podríamos decir, hemos confiado en Dios porque nuestro pensamiento ha perseverado en Dios. La confianza está en el conocimiento que tengamos de Dios. Nuestra fe no es mayor a nuestro conocimiento. Nuestra fe no es mayor a nuestro conocimiento de Dios. No es mayor. Por eso la fe de Tomás, ¿cuál era? Ver para creer. La fe de los hijos de Dios ahora, ¿cuál es? Creer a pesar de no haber visto. Es un hijo de Dios, a pesar de que ve las cosas oscuras, sigue confiando en Dios. Correcto. Pero recuerde que la fe bíblica es una fe dinámica. Es una fe basada en evidencias. No es la fe mundana, que es la confianza en mis recursos, en mis posibilidades, en lo que tengo, en lo que veo. La fe bíblica es una fe basada en una evidencia. Y la evidencia es que Cristo murió por mí. Yo no sé si Cristo murió por usted, hermano. Yo no sé. Pero yo le puedo decir una cosa, Cristo murió por mí. Es mi fe. Y nadie la mueve. ¿Sí me puedo hacer entender la analogía? Que usted debe estar seguro de su fe. ¿No es cierto? O sea, no, el pastor piensa que yo no soy salvo, pero yo sé que soy salvo. ¿Me hago entender? O sea, no importa lo que yo piense de su fe. Importa lo que usted piense de su fe. Lo que usted le crea a Dios. Lo que usted confía en Él. Eso, delante de Dios, es lo importante. No lo que Jorge Sánchez pueda pensar. De que si su fe es pequeña, es mediana, es grande, no. Eso es relativo. Lo que usted debe creer en lo que usted confía en Dios. Entonces, tenemos fe para con Dios por medio de Jesucristo. Él guardará en completa paz aquel pensamiento. En Él persevera porque en Él ha confiado. ¿Por qué? Porque nuestra fe no va a ser mayor a nuestro conocimiento de Dios. No puede ser mayor. Por eso, mientras más le conozco, más tengo intimidad con Dios a través de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo en mí, a través de conocer a su Hijo. Y el domingo vamos a hablar acerca de eso. Más voy a confiar en el Padre. Mucha gente quiere conocer a Dios. O sea, así. Y no. Dios no se va a revelar, sino es a través de su Hijo. Dios no puede revelarse a través de otra cosa. Amén. Hebreos 1 es muy claro. Dios en la antigüedad habiendo hablado de muchas maneras. A través de reyes habló, a través de profetas, a través de sacerdotes. Hoy se ha revelado a través de su Hijo. No hay otra manera de conocer al Padre. Isaías 26:4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ese es el Evangelio. El Evangelio produce perseverancia, hermano. El Evangelio en la vida del creyente produce perseverancia. ¿Sabe por qué a pesar de tantos golpes en la vida seguimos buscando de Dios? Porque el Evangelio produce eso. Produce una fe que va más allá de todo entendimiento. Una confianza en Dios a pesar de las crisis, de los momentos duros, de los conflictos emocionales. Seguimos confiando en Dios porque el Evangelio produce eso. El Evangelio produce eso. Cristo produce eso en nosotros. Otro punto. Este calzado es efecto de la justicia de Dios en Jesucristo. Toda causa produce efecto. La justicia produce que caminemos en el Evangelio. Le voy a comprobar. Isaías 32:17 dice: y el efecto de la justicia será paz, dice la Biblia, Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz. No dice el efecto de la paz será justicia. ¿Por qué el efecto de la justicia será paz? ¿Quién hizo justicia en la cruz por nosotros?
En pocas palabras, Cristo es la causa, la consecuencia es paz. Sin Cristo no hay paz. El efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Siempre. Para los que piensan que la salvación se pierde. La salvación es eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida por 10 años, por 30 años. Vida eterna. ¿Lo eterno se puede perder? Es imposible, hermano. Es el prestigio de Jesús. Y Jesús jamás se va a desprestigiar, hermano. Lucas 24:36. Después de la muerte del Señor, todo el relajo, llorando, sufridos, unos se fueron para un lado, otros estaban caminando en Maús, y todo eso. Y por el Señor Jesucristo se les aparece, se pone en medio de ellos. Dice Lucas 24:36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Quién se puso en medio? ¿Y por qué hubo paz? Porque Jesús estaba en medio de ellos. Cuando Jesús está en medio de nosotros, hay paz. ¿Sabe cuándo nuestra vida se vuelve turbada, hecho un relajo y todo eso? Porque a veces dejamos a Jesús a un lado. Buscamos a todo el mundo, a todo el mundo. Y Jesús parece que nos anda siguiendo, hijito, y a mí. Hermano, cuando Jesús está en medio de nosotros, hermano, no importa quién no esté. Eso como cristianos debemos aprender. Aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, hermano. Y a veces parece que en las crisis nos olvidamos de eso. Y recurrimos a todo el mundo, menos a aquel que realmente es el príncipe de paz. Un evangelio falso no sana de verdad. Y dice Jeremías 6:14. Y cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, paz. Y no hay paz. Y ahora ese evangelio livianito, ven a la iglesia y Dios te va a sanar, ven a la iglesia y Dios va a solucionar tus problemas, ven a la iglesia. Y a Cristo lo han convertido en una especie de baratillo de ofertas. Y solamente hemos enseñado a la gente con ese falso evangelio a que la gente sea una interesada. Y solo ande buscando las bendiciones, las añadiduras y las cosas que Dios puede dar, en lugar de verlo a Él y a Él. Y Jeremías dice, cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. Este hombre Francisco dijo a los homosexuales, no importa que sean homosexuales, vengan, si hacen su mayor esfuerzo irán al cielo. ¿Eso es verdad? ¿Eso es cierto? Es mentira. Eso es falso. Podemos tener un evangelio claro en nuestras vidas, pero si no lidiamos con nuestro pecado, a la larga ese pecado nos va a complicar mucho la vida. Nos va a complicar mucho. Una iglesia sana tiene que confrontar el pecado. No importa, hermano, Dios mira tu corazón. Mentira. Él conoce nuestro corazón, pero la Biblia dice, de lo que abunda aquí, todo. Nuestras acciones determinan lo que tenemos aquí. Es todo. O sea, no podemos engañarnos diciendo que vivamos como vivamos, hagamos lo que hagamos. No pasa nada. Mentira. Es falso. Eso es curar heridas con liviandad. Es vendar encima del podrido, de la herida contaminada y dañada. Es un falso evangelio, hermano. Isaías 48:22. No hay paz para los malos. Clarito dice, hermano. No hay paz para los malos. Dijo Jorge Sánchez. ¿Quién dijo? Jehová. Él dijo. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Porque no predican todo el mensaje de Dios, hablan solo de bendición y prosperidad.
que claro, lógicamente viene de Dios. Pero lo más importante, que es santidad y apartarse del pecado, no lo hacen. Y Pablo dice en Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, dice 20:28, y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Sabe por qué yo me esfuerzo y preparo para predicar todo el consejo de Dios? Hermano, porque sus vidas no me pertenecen a mí. ¿Entiende? Sus vidas le pertenecen a Jesús. Y un día Él me va a demandar a mí. Si hablé pura tontería desde el púlpito o dije la verdad. Clarito dice Pablo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre, Él. Porque yo sé que después de mí partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonan el rebaño. Hermano, ¿cuántas iglesias, pobres ovejas, las trasquilan? Que da miedo, hermano. Solo piensan en el bolsillo de esa gente. Solo, hermano, plata, plata, plata. Y lógico, se debe pedir la ofrenda para sostener la obra. Pero de ahí debe salir todo. Nosotros no tenemos por qué estar pidiendo a nadie un galón de pintura para pintar, que por aquí, por allá. Hay hermanos que lo que Dios pone en su corazón, a veces cuando hacemos alguna actividad nos ofrendan alguna u otra cosa. Bendito sea el Dios por la vida de sus hermanos. Pero nunca, hermano, nunca se les ha pedido nada. Nunca. Es del corazón agradecido a Dios de sus hermanos que ofrendan y dan. Pero nunca nosotros vamos a pedir dinero a nadie. Hemos de orar los miércoles y domingos, como ha puesto el Señor, para orar por la ofrenda, para sostener la obra de Dios. Pero hermano, andar pidiendo plata, andar apareciendo de gente que tiene dinero para mostrar la cara de tristeza, para que den dinero, eso no está bien, hermano. Y aquí claramente dice, lobos rapaces, que no perdonan al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vean. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo dijo eso. Y se está cumpliendo. Y se ha cumplido desde que Pablo murió, se ha cumplido en toda la iglesia. Perdón. Francisco, ¿qué es? ¿Una oveja? Es un lobo rapaz, hermano. Y los más peligrosos son esos que fingen piedad. Esos son los más peligrosos. Son los más terribles. Esos son lobos rapaces. ¿Qué tiene poder? La palabra de Dios tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santificados. Es lo que se debe predicar. Efesios 6:16. Estamos en el tiempo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio de la paz es el Evangelio que produce paz. Solamente el Evangelio predicado como es puede llevar al pecador a que se arrepienta. Solo el Evangelio predicado como es puede redarguir la vida y hacernos necesitar de un Salvador. ¿Cómo una persona va a necesitar un Salvador si no reconoce que es pecador? Imposible. Por ese Evangelio de las cucharitas, ¿sí? Una cucharita de azúcar, una cucharita de miel. Venga acá para que Dios le sane su matrimonio. Venga a Dios para que le sane su negocio. Venga, ¿sí? Ese Evangelio no salva, hermano. ¿De qué se va a arrepentir esa persona? ¿De que es pobre? ¿De que el marido le fue infiel? ¿De qué se va a arrepentir? ¿De que está enfermo? Yo sepa, el pecador se arrepiente de que es pecador, pues. Porque la enfermedad no es pecado. Que el marido o la mujer le sea infiel no es pecado. Que se enferme no es pecado, hermano. ¿O es pecado enfermarse? Pero sí es pecado mentir, ¿o no? Sí es pecado engañar. Sí es pecado robar. Sí es pecado fornicar. Eso sí es pecado. Y de ese pecado tenemos que arrepentirnos. ¿Se da cuenta? Entonces el Evangelio debe conducir al ser humano a humillarse delante de Dios. El Evangelio que no
humilla para salvar, no es evangelio. Repito, el evangelio que no humilla para salvar, no es evangelio. Porque solamente cuando nos humillamos delante de Dios y nos sentimos totalmente ineptos e incapaces de salvarnos por nuestros méritos, podemos necesitar de Jesús como Salvador. O si no, no vamos a necesitar un Salvador. Vamos a necesitar un médico que nos sane, vamos a necesitar un economista que nos ayude a manejar mejor los negocios, vamos a necesitar un consejero que nos salve el matrimonio, vamos a necesitar un maestro que nos enseñe, pero no vamos a necesitar un Salvador. Hermano, más que un maestro, y Jesús es maestro, más que médico, y Jesús es sanador por excelencia, más que consejero, Jesús es consejero, pero más que todo eso, Jesús es Señor, es Rey y es Salvador. Amén. Y lo que necesita el pecador es un Salvador para que sea su Señor, o un Señor para que sea su Salvador. Póngalo como quiera usted. Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Sin duda la palabra de Dios es tan explícita en decir: pelead la buena batalla de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, el autodenominado cristianismo del día de hoy descansa primordialmente sobre lo que ve. ¿Cuántos son los que dicen estar en un lugar u otro porque han visto grandes señales y milagros? Es que yo voy allá porque allá hay una manifestación poderosa del Espíritu Santo. ¿Y saben lo que dice manifestación poderosa del Espíritu Santo? Que la gente se caiga al suelo y esté gritando como loca. Eso. ¿Sabe cuando yo veo una manifestación poderosa del Espíritu Santo? Cuando voy viendo vidas cambiadas. Antes bebían, ya no beben. Antes eran infieles, ahora son fieles. Antes mentían, ya no mienten. Antes robaban, ya no roban. Eso es un verdadero mover del Espíritu Santo. Si no hay eso en la iglesia, y si hay solo bulla, solo relajos, solo endemoniados que salen ahí. En la iglesia del Señor, todos los bienes endemoniados y endemoniados y endemoniados. Digo, Dios mío, puro show y espectáculo, lucecitas y teatros, puros ofertismos baratos, pasen para que Dios les bendiga y los haga millonarios y prósperos. Es puro eso, hermano. Es descansar absolutamente en lo que el corazón no regenerado quiere. El corazón no regenerado, ¿qué quiere? Ser millonario. El corazón no regenerado, ¿qué quiere? Tener salud completa. El corazón no regenerado, ¿qué quiere? Tener placer. El corazón no regenerado, ¿qué quiere? No persigue esas cosas. Y no digo que Dios no pueda bendecirle, yo siempre he dicho eso. Pero primero nuestro corazón debe buscar el reino de Dios, su justicia. Es lo fundamental. Es lo primordial. Ay, hermanos. Hermana, en la Biblia dice, yo me voy a lo que la Escritura dice. ¿Quiénes se caían? Cuando Jesús liberaba, ¿a quiénes? A los endemoniados. Es todo. ¿Dice o no dice la Biblia eso? Yo no veo que Jesús haya tumbado con su unción. Muéstrenme con la Biblia. Muéstrenme con la Escritura, porque para mí es la Escritura y nada más. Que cuando Jesús pasaba por alguna aldea, la multitud se caía. Era Jesús, hermano. Y Jesús, la plenitud del Espíritu Santo, hermano. Escúlpeme. ¿Sí o no? Él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Si Juan era lleno del Espíritu Santo del vientre, ¿usted cree que Jesús no era siempre lleno? Hermano, Jesús siempre fue lleno del Espíritu Santo. Totalmente. Él jamás rebajó al 98%. Nunca. ¿Y cuando usted ve en la Biblia que Jesús pasaba y la gente se caía? ¿Usted ve? Y ahora los hombres pasan y los cristianitos, los hermanitos. Mire, muchos pienso yo que es por imitación. Porque no quieren quedarse atrás. Pero la mayoría es una costumbre que, hermano, ni siquiera tiene más de 70 años. Eso tuvo en el movimiento, en el 1907, en el movimiento de Azusa, en Estados Unidos. Ahí comenzó. Pues, hermano, para nosotros la autoridad es la Biblia. Lo que la Biblia nos enseña de las experiencias espirituales, eso es. Eso es. Para un cristiano, eso es. Eso es.
extra bíblico eso. Entonces, para mí saber una persona que busca a Dios es fácil. Pregúntele por qué va tal a la iglesia. Yo sé preguntar. Es que allá se mueve el Espíritu Santo. Y le digo, ¿qué es eso? Es que allá hay profecía. Ah, ¿en la Biblia no hay profecía? Es que allá hay sanidades. Es que allá hay milagros. Entonces, es fácil detectar que ese corazón no busca a Dios. Ese corazón solo busca las cosas que Dios puede hacer. Nada más. Nada más. Busca lo mismo que un corazón no regenerado. ¿Listo? Pero si alguien me dice, ¿por qué vale? Es porque yo quiero conocer más a Jesús. Yo quiero aprender a amarle más al Señor. Yo quiero aprender más de su palabra. Ah, Dios, conoce a Jesús. Porque cuando haya tribulaciones y angustias, no se va a alejar. Antes más va a buscar de Dios. Pero el otro, ya no va. Facilito. Viene la prueba y el otro huye de la iglesia, huye del Señor. Pero en cambio el que lo busca porque lo ama, se sustenta más en Jesús y busca más a Jesús. Amén. Aunque sabemos que la fe es la certeza de lo que no se ve. Certeza, seguridad, optimismo, a pesar de que no vemos. Seguramente de que a esto se debe a que muchos miembros de las iglesias han sido consumidos por el fuego de la duda y la confusión, porque andan por vista y no por fe. No tuvieron ese escudo para protegerlos. Recordemos que de la armadura de Dios, todas, a excepción de una, absolutamente todas son para defensa. Solo una es para ataque, que es la mashahira, o la mashaira, que es la espada de la palabra. Y no es una espada larga para ir a buscar al combate, sino a pesar de que es un instrumento de defensa, de ataque, al mismo tiempo es solamente cuando el enemigo se acerca demasiado. Escrito está, como dijo Jesús. Él utilizó correctamente la palabra de Dios. Entonces, todas las demás herramientas de la armadura son para defenderse. Y el escudo de la fe es una protección con la cual cada día debemos vestirnos para protegernos de los dardos de Satanás. Esos dardos son flechas calientes que pueden ser tentaciones, pero también pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Para los creyentes del Antiguo Testamento, el mismo Dios era su escudo y protección. Veamos algunos ejemplos. Génesis 15:1. 5 minutos y terminamos. ¿Hasta dónde lleguemos? Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hermano, para el creyente que está correctamente ubicado, Jehová es su escudo. Jehová es su fortaleza, hermano. Y Él se manifiesta a través de su palabra. Por eso en Santiago 4:7 dice: sujetaos o someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Según de Samuel 22:3 le leo: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. El Hijo de Dios siempre tiene una experiencia con Dios. No dice me librarás. Él sabía que ya le había librado. Él sabía, David sabía. Por lo tanto, David sabía que cada vez que iba a haber una persecución contra él, tenía su escudo para protegerle y para librarle. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo a todos los que en Él esperan. ¿Se da cuenta para quién es escudo? Para los que en Él esperan. Esperar, confiar. Es decir, Dios en su palabra es nuestro escudo. Entonces el escudo está basado en, punto A, la fidelidad de Dios
nuestro. O sea, yo debo confiar que Él es mi escudo porque Dios es fiel. ¿Usted cree que Dios es fiel? Él es fiel, hermano. Él es fiel, Dios es fiel, hermano. Nuestra infidelidad nos hace pensar que Él fuera infiel, pero Él es fiel. Él cumple todas sus promesas. La fidelidad de nuestro Dios. Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Lucas 8:25. Lucas 8:25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Dios es fiel. Ellos eran incrédulos ahí, con respecto a esa cosa, con respecto a esa situación, con respecto al viento que era contrario. Pero a pesar de, vea, si lo que iba a hacer Dios era basado en la fe de ellos, Jesús no calmaba la tormenta. Y sabe que la mayoría de tormentas de nuestra vida, Dios va a calmar incluso a pesar de nuestra falta de confianza en Él, pero sí basado en su fidelidad. En serio le digo. ¿Y sabe para qué? Para a veces avergonzarnos nosotros. No confiamos en Él, no le creímos, y sin embargo nos ayudó. ¿Estoy hablando en chino? ¿O es verdad? Porque Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él siempre va a permanecer fiel. Punto B. Nuestra confianza en sus promesas. Marcos 10:52. Y Jesús les dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. A mí me encanta esa analogía. Nosotros, cuando nos dio la vista, seguimos a Jesús en el camino, en ese camino hermoso que Él trazó de la salvación. Les voy a poner un ejemplo para terminar, porque ya no avanzo más. En Marcos 11:20, verá la fe correcta. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¡Oh! Jesús ha sabido maldecir. El único que tiene poder para bendecir o maldecir, ¿sabe quién es? Dios. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, el que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Os diré a esa montaña. Pregunta: si es literal eso, díganle a la montaña de frente que se mueva. ¿Por qué no se va a mover esa montaña si usted le diga: muévete, montaña, en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Porque no está en la voluntad de Dios. Jesús estaba enseñándoles a partir de la higuera que todo lo que un hijo de Dios pide conforme a la voluntad de Dios, seguro se va a hacer. Si algún día Dios le mostrara algo en la palabra de Dios, Dios simplemente le está retando a que confíe en Él. Entonces Dios, conforme a su voluntad, que usted ya ha aprendido a entender, lo va a hacer. Hay muchas personas que andan buscando la voluntad de Dios. Muéstrame qué hacer, muéstrame. Y Dios nunca les va a mostrar. ¿Por qué? Porque Dios ya ha mostrado cosas y no han obedecido. ¿Cómo Dios va a mostrar cosas más grandes si en lo pequeño no ha sido obediente? No lo va a hacer. Él quiere enseñarnos a que seamos obedientes en lo... Y de ahí nos enseñará obediencia en cosas grandes. Si no somos obedientes en lo pequeño, olvídese. No pasó la clase, no aprobó el examen. Dios no lo va a hacer.
O sea, Él es así. Pongámonos de pie, mis hermanos, vamos a comenzar tiempo de oración.